Educación y capitalismo afectivo. Algunos apuntes e ideas. Por Alberto Santamaría, filósofo y escritor, catedrático del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Ponencia desarrollada en el encuentro Avanzando en la Reflexión, que fue organizado por Consejo Educativo de Castilla y León el 24 de febrero de 2024. Podcast 7. Inteligencia emocional. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en que este modelo de capital humano entra en crisis fundamentalmente a principios de los años 80. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha invertido en educación, los padres ahorran dinero para que sus hijos estudien, ¿vale? Ese modelo es cuando la clase obrera accede a los estudios superiores, claro, ¿y cómo accede? Accede a partir de la idea de, bueno, yo soy pobre, soy clase trabajadora, mi hijo va a ir a la universidad porque es una inversión, invierte en que mi hijo vaya a la universidad porque va a tener una vida mejor. ¿Qué pasa? Que hay una especie de coágulo a principios del 80 en el que todo el mundo está sobreeducado, sobreformado. O sea, la promesa de inversión en mí mismo, yo la he cumplido. ¿Qué pasa ahora? No hay trabajo para mí. ¿De acuerdo? ¿Qué empieza en los años 80? Algo que seguramente también os suena mucho. ¿Cuál es el sustituto del capital humano en los años 80? Algo que inventan unos personajes llamados Mayer, Salovey y Caruso, y luego populariza Coleman. La inteligencia emocional. ¿Vale? La inteligencia emocional es el sustituto del modelo de Gary Becker del capital humano. ¿Vale? La inteligencia emocional empieza como algo muy interesante, ¿eh? O sea, es un momento muy interesante a principios de los años 80, muy interesante de construir modelos diferentes del modelo de inteligencia racional que se estipulaba en la educación, ¿vale? El principio es muy interesante. Pero, como decía al principio, ¿qué hace el capitalismo? El modelo liberal, absorberlo rápidamente, ¿vale? Y variarle el sentido. Eso es muy típico en el modelo, lo hace en la cultura mucho, ¿eh? Si habéis visto, un ejemplo un poco idiota, pero si habéis visto Rocky 1 es una película sobre clase trabajadora. Es muy política Rocky 1. ¿Cuál es la mejor forma de acabar con el poder de Rocky 1? Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Mejor forma de... grandes descubrimientos, no me entro porque este es el tema más cultural, de los años 70, 80 del neoliberalismo, es que la mejor forma de desactivar algo no es censurarlo, es programarlo mucho. ¿Vale? ¿Qué hizo con el punk? ¿Qué es la mejor forma de acabar con el espíritu punk de los años 70? No censurarlo, sino repetirlo. Cuando uno repite mucho una palabra, ¿qué pasa? Que pierde sentido. Pues repites mucho el punk y ¿qué acaba siendo el punk? Pues imperdibles y crestas. Y te olvidas del mensaje político que había en el punk. ¿Me entendéis un poco? Es típico del neoliberalismo. Por ejemplo, si tiene que ser vegano, pues será vegano. ¿Vale? ¿Me seguís un poco la idea? Vale, pues la inteligencia emocional tiene mucho que ver con eso. ¿Vale? El modelo de inteligencia emocional se utiliza dentro del modelo neoliberal a partir de los años 80-90 como en dos sentidos. Por un lado, vais a ver que tiene que ver con la forma de predecir decisiones. La inteligencia emocional se empieza a utilizar mucho, antes que en la educación, se utiliza fundamentalmente en el ámbito de la psicología de las organizaciones. ¿A quién debo contratar? ¿Va a funcionar si trabaja en mi empresa? ¿Vale? Sí, ¿cómo gestionar el elemento emocional y sobre todo cómo adocenar, ¿vale? Cómo utilizar, por ejemplo, las estadísticas, que les gustan mucho a la inteligencia emocional. El 24% de los estudiantes, no sé qué, el 34%, ¿qué nos dan las encuestas? Alivio. Ay, bueno, sabemos que el 24% hace esto, ¿vale? Pues bien. Pero en realidad tampoco nos sirve para nada, ¿vale? Simplemente nos tranquiliza, que sabemos que alguien lo ha medido, pero en realidad no hay... El 24% de absentismo, tal. Vale, menos mal. Sabemos que el 24%, vale, ya está. Me explico, ¿no? Es decir, la inteligencia emocional funcionaba mucho en base a eso, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia emocional es la herramienta más importante para... digamos, una nueva política que se genera en los 80-90, también en la actualidad, que es cómo tolerar lo intolerable. Es una herramienta para darte cuenta, para decirte, en lugar de cambiar la sociedad, cambia tu reacción. En lugar de intentar cambiar algo que no vas a poder cambiar, cambia tu reacción, porque no eres un individuo aislado que no puede cambiar nada.
¿vale? Bueno, son modelos que están muy detrás, luego si hay tiempo lo veremos en algún elemento. Pero quería mostraros otro caso que tiene que ver con esta inteligencia emocional, que a mí me parece de los casos más interesantes. Hay un sociólogo, Colin Creming, que hizo una investigación muy interesante, para que entendamos un poco la evolución. Colin Creming hizo una muy interesante y muy aburrida, que era, se dedicó a coger un periódico, que era el Yorkshire Post, y a estudiar todas las ofertas de empleo que sucedían desde 1870 hasta 2001. ¿Vale? A estudiar la retórica. Y es interesantísimo. Porque hasta los años 70, todas las ofertas de empleo son casi iguales. Se necesita técnico que arregle persianas. Requisitos, pues que es experiencia que sepa arreglando persianas. Por ejemplo. ¿Qué pasa a partir de los 70-80? Que se le pide, aparte de eso, trabajo en equipo, creatividad, imaginación, capacidad de adaptación, ¿vale? Se empieza una retórica afectiva, que claro que dice, ¿y dónde aprendo yo? Yo aprendo aquí a arreglar persianas, pero ¿dónde aprendo yo a ser más imaginativo? ¿O cómo aprendo yo a ser creativo? ¿Dónde? Claro, porque en el modelo del capital humano, tú estudiabas y aprendías. Pero el modelo de inteligencia emocional, entonces sientes constantemente el fracaso de no ser suficientemente imaginativo, suficientemente creativo para dar persianas. Con todo mi respeto, es decir, no quiero decir que sea algo fácil y sencillo, pero el tema de la imaginación y la creatividad se utiliza como una herramienta, en muchos casos, de destrucción, en realidad, de proyectos vitales, ¿no? Que tiene que ver mucho con eso, ¿vale? No son habilidades medibles, en realidad, ¿vale? Podemos medir el tiempo que uno tarda en arreglar una persiana, pero el tiempo en el que uno es feliz, ¿vale? Entonces, bueno, son cuestiones que ya voy concluyendo. ¿Ya? Es un texto que me parece como muy... ¿Tengo que te quedan 5 minutos? Pues me fastidia, pero bueno. Bueno.